Mi familia llegó a San Pedro Sula. Yo salí a comprar a la tienda de la calle donde ahora vivíamos. Cuando yo salí a comprar no dejaba de llamarme la atención una gran casa ubicada en una esquina. Era una casa de adobe, de arquitectura criolla inicial, de paredes altas y gruesas, aleros cortos y techos de fuerte pendiente, la cual estaba abandonada, cerrada y clausurada. Las puertas hacían de ventana. Yo me le quedaba viendo fascinado. Se decía que era una cantina en donde se congregaban los hombres. Eran noches de francachelas que duraban hasta el amanecer. Allí hubieron algunas muertes. Un viejo, vecino del lugar, se me acercó y me dijo que me aleje de ese sitio. Le pregunté si sabía la historia del sitio y él me la contó. Hace muchos años, en esa casa funcionaba una cantina. Era frecuentada por hombres por las noches. Una noche de invierno con mucha neblina, un grupo de personas ingresó al bar. Se escucharon gritos de dolor. Los policías llegaron al lugar. La escena era dantesca. Habían asesinado a todos los presentes. Los pocos clientes que tuvieron el infortunio de ir esa noche habían sido masacrados a machetazos en las sillas donde estaban sentados. A uno que otro lo destazaron. Sin embargo, el asesino se ensañó con el dueño del bar, quien era el mesero. Lo habían desmembrado y en su vientre habían tallado la frase, "El diablo siempre cobra sus deudas". José Castro era un joven pobre, de 25 años, que con su esposa e hijo menor llegaron a una zona campestre de San Pedro Sula. Se afincaron en una vivienda unifamiliar humilde, de madera. El hombre se dedicó a las labores de obrero, mientras su esposa, de nombre María, se quedaba a cocinar y a cuidar del pequeño Jorge. El hijo aprovechaba y salía a jugar afuera. Una tarde, Jorge estaba jugando afuera como de costumbre. Fue cuando vio al fondo una choza abandonada y se acercó movido por la curiosidad. Era una choza de madera, destartalada. Era la unión de varios tablones que estaban a punto de desunirse y que se caiga la covacha. Jorge no midió las consecuencias e ingresó a la choza. El interior de la choza era repugnante. El suelo era de tierra, una tierra negra, como si fuera hollín, como si fuera grasa. Era pútrida, asquerosa, grasienta. Un minuto después, Jorge salió de la choza y fue corriendo a su casa. El niño le avisó a su mamá que una mujer vieja dentro de la choza lo asustó y que quiso atraparlo. María le dijo que eso le pasaba por meterse a un lugar privado. Pasaron los días. El niño comenzó a sufrir percances de salud. Comenzó a adelgazar. Era como si lo chuparan. José iba a ir al hospital y avisarle al doctor para que venga a su vivienda para que vea a su hijo. Fue cuando una anciana se le cruzó a José, y sin que él le haya dicho algo, le dijo que su hijo se enfermó gravemente por haber entrado a una choza maldita. La choza fue habitada por una bruja que hacía sus brujerías allí. Al parecer, el niño vio el espíritu de la bruja y ésta se lo está llevando. Por lo que José debería entrar a la choza y dejarle una ofrenda, la cual sería una prenda del niño. Así hizo José. Al día siguiente, cuando regresó del trabajo, descubrió que su hijo y su esposa habían muerto. Su hijo estaba en la cama, en un estado esquelético. Su mujer había sido degollada. Los policías estaban retirando los cadáveres. José quedó devastado. En el funeral de María y Jorge, un vecino se le acercó a José y le preguntó si él por casualidad se había acercado a la choza. Él respondió que sí, que dejó una especie de ofrenda. El vecino, con una voz de preocupación, le inquirió por qué lo hizo y José respondió que eso le aconsejó una anciana. El vecino le preguntó cómo era la anciana y José le dio las facciones de ella. El hombre se llevó la mano y dijo que no puede ser. Resulta que esa mujer era la bruja que había vivido allí. Se dice que el fantasma de la bruja se sigue apareciendo en esa choza destartalada, pútrida, asquerosa, grasienta.
Todo aquel que tiene el infortunio de entrar allí será maldito y será chupado por la bruja. En San Pedro Sula, había una gran casa de madera que era habitada por una familia rica y pudiente. Eran comerciantes. Ellos eran pertenecientes a la masonería y en la casa realizaron un ritual. Escondieron en el patio un tapado bajo las losetas. Se hicieron más ricos y tuvieron gran influencia en la política. Sin embargo, pasaron las décadas y la familia desapareció del mapa y la casa quedó abandonada. La gente decía que en la casa la familia, que había sido su anterior dueña, había enterrado un tapado. Es decir, que había oro, dinero. Unos jóvenes se introdujeron a la casa. Se metieron por la puerta, la cual estaba cubierta de maleza y de las plantas que habían crecido en las macetas colocadas al lado de los peldaños de la puerta de entrada. Llegaron al patio y vieron que una loseta estaba floja. Entonces supieron que allí se había enterrado el tapado. Levantaron la loseta y escarbaron un poco. Descubrieron un costal de yute. Los llenó de emoción, a la par que les dio algo de asco por el olor que desprendía el costal. Olía a putrefacción, a muerte. Abrieron el costal. Fue cuando la emoción fue suplantada inmediatamente por el asco y el miedo. Era algo horrible. Había dentro del costal del cuerpo de un niño. Tenía décadas enterrado. Dejaron el costal y se fueron despavoridos de la casa. Resulta que esa familia había asesinado a un niño campesino en uno de esos rituales y enterró el cuerpo allí, a cambio de más dinero y poder.